Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en este video. Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar. ¿Acaso Mert Ramazan Demir lanzó un mensaje oculto para Afra Sarraoğlu en su última publicación? Esta historia está llena de misterio, emoción y rumores que tienen a todos los fanáticos atentos. Hace apenas unos días, Mert compartió en sus redes sociales una imagen en blanco y negro con un texto que decía, algunas miradas dicen más que 1000 palabras. Una frase simple, pero que encendió las alarmas entre los seguidores. Muchos inmediatamente lo relacionaron con Afra, la actriz con quien ha compartido proyectos y momentos que sus fans nunca olvidan. ¿Será que le está enviando un mensaje directo a ella?, se preguntaban los comentarios. Lo curioso es que, pocas horas después, Afra Sarraoğlu subió una historia en Instagram donde aparece con una sonrisa enigmática y un fondo musical muy melancólico. La canción elegida fue Un amor imposible, lo que provocó aún más especulaciones. Los seguidores no tardaron en conectar ambos gestos, y las redes se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que era una coincidencia, pero otros estaban convencidos de que había un intercambio indirecto entre ellos. En un encuentro con la prensa, cuando le preguntaron a Mert sobre esa publicación, él sonrió y dijo, las redes sociales son un lugar para compartir emociones, y a veces la gente interpreta más de lo que uno quiere mostrar. Esta respuesta, lejos de calmar los rumores, encendió todavía más el interés del público. Afra, por su parte, al ser consultada, respondió con una frase corta pero contundente, cada uno es libre de expresar lo que siente, yo solo vivo el presente. Los fanáticos comenzaron a dividirse en dos grupos, los que creen firmemente que entre ellos hay un mensaje oculto de amor no correspondido, y los que piensan que todo forma parte de un juego mediático para mantener la atención. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ambos nombres volvieron a ser tendencia en Twitter y TikTok. Videos analizando cada detalle de sus publicaciones, comparaciones de frases, gestos y hasta emojis se volvieron virales. Si alguien quiere decir algo, debería hacerlo directamente, no con indirectas, opinaba una fan en un foro, mientras que otra defendía a Mert diciendo, él tiene derecho a expresar lo que siente sin dar explicaciones. Este debate también abrió una conversación sobre cómo las redes sociales de los famosos se convierten en espejos de sus emociones y al mismo tiempo en escenarios de especulación pública. Lo que nadie puede negar es que tanto Mert como Afra manejan muy bien la atención mediática. Cada movimiento suyo genera impacto y despierta la curiosidad de miles de personas, en especial de mujeres que siguen con admiración sus carreras y sus vidas personales. La aparente conexión entre ellos mantiene viva una narrativa romántica que atrae y emociona. La historia no terminó ahí. Días después, un detalle aún más sorprendente captó la atención de los seguidores. Mert fue visto en un evento privado luciendo una chaqueta muy similar a la que Afra había mostrado en una de sus sesiones de fotos recientes. Para muchos, aquello fue la confirmación de que existía una conexión simbólica entre ellos, casi como si estuvieran compartiendo mensajes a través de sus estilos y elecciones personales. Los medios no tardaron en hacerse eco, publicando titulares como moda o mensaje en clave. La prensa del corazón comenzó a investigar, recordando momentos pasados en los que ambos artistas habían coincidido en entrevistas o alfombras rojas. Se recuperaron videos donde las miradas entre ellos parecían cargadas de complicidad, y los fans no dudaron en recopilar esas imágenes en montajes que circularon ampliamente en TikTok. El fenómeno se convirtió en una especie de novela digital en tiempo real, en la que cada gesto, cada palabra y cada publicación era analizada minuciosamente. Un periodista especializado en celebridades comentó, estamos frente a una dinámica muy interesante, la audiencia no solo consume el trabajo artístico de Mert y Afra, sino que se convierte en parte activa de la narrativa, construyendo historias, alimentando rumores y manteniendo la expectación. Esa perspectiva abrió un nuevo debate sobre la delgada línea entre la vida privada y la exposición pública. Mientras tanto, Afra siguió compartiendo fotos en paisajes naturales, acompañadas de frases sobre la libertad y el autoconocimiento.
Los fanáticos más románticos veían en esas publicaciones una especie de respuesta poética a lo que Mert había insinuado antes. En foros de discusión, algunos escribían, ella le contesta, pero de manera sutil, como si ambos jugaran al gato y al ratón con nosotros de espectadores. El tema llegó incluso a programas de televisión, donde panelistas discutieron si todo era una estrategia de marketing para mantenerlos en tendencia o si, por el contrario, se trataba de una historia real de sentimientos ocultos. Una presentadora opinó, ellos son jóvenes, atractivos y talentosos. Saben el poder que tienen sobre la audiencia. Tal vez ni siquiera sea un plan consciente, sino una dinámica natural que los vuelve irresistibles para el público. Lo más curioso es que, pese a toda esta ola de especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada de manera clara. Ese silencio estratégico mantiene la tensión y hace que cada nuevo movimiento sea interpretado como una pista. Si Mert publica una foto con un libro en la mano, los seguidores buscan el título para encontrar mensajes escondidos. Si Afra sube un video bailando, la gente analiza la letra de la canción para descubrir significados ocultos. Además, esta situación también refleja cómo el público moderno se relaciona con las figuras públicas. Ya no se trata solo de verlos actuar en una serie o película, sino de seguir cada paso de su vida personal como si fuera parte de una narrativa paralela. En ese sentido, tanto Mert como Afra se han convertido en protagonistas de una historia romántica no escrita, creada por la imaginación colectiva de miles de personas. El fenómeno alcanzó su punto más alto cuando una revista digital lanzó una encuesta titulada, ¿crees que Mert y Afra se envían mensajes secretos en redes sociales? En menos de 24 horas, participaron más de 50.000 personas, y los resultados fueron reveladores. Un 68% estaba convencido de que sí, mientras que un 32% creía que todo era producto de la imaginación del público. La narrativa sigue en desarrollo, y lo cierto es que cada día aparecen nuevos indicios que alimentan el misterio. Quizás se trate solo de coincidencias, o tal vez realmente exista una comunicación emocional entre ellos que prefieren mantener en un nivel discreto. Lo único seguro es que la historia ha conquistado la atención de todos, convirtiéndose en un fenómeno viral que combina romance, misterio y el poder de las redes sociales. Y así, mientras los seguidores esperan la próxima publicación, el rumor sigue vivo, creciendo como una llama que nadie parece querer apagar. Porque al final, más allá de la verdad, lo que mantiene a la gente conectada es la ilusión de un amor oculto, una historia que se cuenta en fragmentos, miradas y canciones, y que nos recuerda que, en la era digital, hasta el silencio puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue una simple coincidencia o Mert realmente quiso enviarle un mensaje a Afra? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos a todos. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse los próximos videos, donde seguiremos descubriendo los secretos más comentados del mundo de las celebridades.